Vamos a abordar el ejercicio número 10 del práctico del nivel básico. En este ejercicio, el concepto que vamos a aplicar es el de conservación de la energía mecánica, un concepto muy importante en esta unidad. Entonces veamos qué nos dice este ejercicio. Una sandía de 4,8 kilos se deja caer. ¿Qué quiere decir cuando me dicen se deja caer? Que su velocidad inicial es 0. Entonces, yo tomo un objeto, lo tengo en reposo y lo dejo caer. Entonces su velocidad inicial es 0. Desde la terraza de un edificio de 25 metros. La resistencia del aire es despreciable. Primer punto. Calcule el trabajo realizado por el peso sobre la sandía durante su desplazamiento desde la terraza hasta el suelo. Otra vez, insisto con lo mismo porque esto es importante. Lo primero que hice yo para resolver mi problema fue armarme un dibujo, un esquema de la situación. Entonces, dibujé un edificio, dibujé una persona a la que se le acaba de caer la sandía y la sandía está cayendo con esos ojos saltones porque está muy asustada de caer de una altura de 25 metros. Bueno, entonces hice mi esquema, puse mi sistema de referencia, puse el nivel del 0. El 0 lo voy a tomar en el piso del edificio, en el suelo. Y a partir de ahí indico que la posición inicial de la sandía, desde donde va a comenzar su caída, es 25 metros. Indico que estoy midiendo positivo hacia arriba y que la posición la estoy midiendo en metros. Estos esquemas son importantes en la resolución de problemas. Bien, entonces lo que yo te propongo, aunque el ejercicio no lo pide, pero para eso estamos acá, es calcular el trabajo por dos caminos diferentes, porque me piden el trabajo de la fuerza peso, de la fuerza gravitatoria. Y el trabajo, en general, de una fuerza constante, en este caso estamos en el caso de una fuerza constante, porque el peso del objeto depende de su masa y de la aceleración de la gravedad, y a una altura desde 0 hasta 25 metros la aceleración de la gravedad se puede considerar constante. Entonces estoy en el caso de una fuerza constante, por lo tanto puedo calcular el trabajo como el producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento. Pero como justo es el trabajo de la fuerza gravitatoria y la fuerza gravitatoria es una fuerza conservativa, también existe otra forma de calcular el trabajo, que es como el trabajo de la fuerza gravitatoria vimos en las clases conceptuales que también se puede calcular como menos la variación de la energía potencial gravitatoria. Entonces, para repasar las dos maneras, los dos conceptos, las dos ideas, lo vamos a calcular por los dos caminos. Entonces, primero, como el producto escalar entre la fuerza peso y el desplazamiento. Acá dibujé la fuerza peso, es hacia abajo, hacia el centro de la Tierra siempre, y el desplazamiento de la sandía es desde cierta altura de 25 metros hacia abajo hasta el piso. Entonces, ¿cómo voy a calcular este producto escalar? Como el módulo del peso se calcula como m por g, por el módulo del desplazamiento, por el coseno del ángulo comprendido entre estos dos vectores. Estos dos vectores, como apuntan en la misma dirección y sentido, los dos hacia abajo, forman un ángulo de 0 grados. Entonces es el coseno de 0. Simplemente lo que queda es reemplazar los datos. La masa me dicen que es 4,8 kilogramos, la aceleración de la gravedad sé que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, el desplazamiento es 25 metros y el coseno de 0 es 1. Sacando la cuentita, obtengo que el trabajo de la fuerza gravitatoria es 1176 joules. Atención con las unidades, fíjate, pongo todas las unidades en mi desarrollo. Otra cosa que me olvidé decirte, pero acá la tenés, es que hice mi lista de datos. Los datos ayudan también a resolver el problema, porque mirando los datos me puedo dar cuenta de cuáles son las relaciones, cuáles son las ecuaciones que puedo usar para resolver el problema. Bien, y ahora voy por el otro camino, el trabajo gravitatorio como menos la variación de la energía potencial gravitatoria. ¿Qué es la variación de la energía potencial gravitatoria? Siempre igual, energía potencial final menos energía potencial inicial, que con este menos que está acá adelante se convierte en energía potencial gravitatoria inicial
menos energía potencial gravitatoria final. Bien, pero ¿de qué dependía la energía potencial gravitatoria? De la altura. Entonces, la energía potencial gravitatoria final va a ser 0, porque al final la sandía tiene una altura 0, porque yo definí el 0 en este punto que es donde termina su recorrido la sandía, ¿sí? Entonces me ha quedado que el trabajo gravitatorio va a ser simplemente la energía potencial gravitatoria inicial. ¿Te acordás cómo calculábamos la energía potencial gravitatoria? La masa por la gravedad por la altura. Entonces pongo los valores de la masa, la aceleración de la gravedad y la altura inicial y obtengo 1176 joules. Por supuesto que esperábamos obtener el mismo valor por los dos caminos. Bien, avancemos. El próximo punto que pide este problema es, justo antes de estrellarse contra el suelo, ¿cuáles son la energía cinética y la rapidez de la sandía? Para esto voy a aplicar el teorema general de la conservación de la energía mecánica y voy a insistir en que este es el teorema más importante que vemos no solo en esta unidad, sino en toda la materia. El teorema general de la conservación de la energía mecánica. ¿Y qué decía ese teorema? Que la energía mecánica inicial más el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la energía mecánica final. Entonces yo eso lo escribí aquí, energía mecánica inicial más el trabajo de las fuerzas no conservativas. ¿Te acordás cuáles eran las fuerzas no conservativas? Todas, excepto la fuerza gravitatoria y la fuerza elástica. Entonces, salvo cuando trabajamos con la fuerza peso o la fuerza elástica de los resortes, todas las demás fuerzas son no conservativas. Entonces, en este problema yo tengo una sandía en caída libre. ¿Puedo aplicar este teorema? Sí, este teorema siempre lo puedo aplicar. ¿Tengo trabajo de fuerzas no conservativas? No, porque la única fuerza que actúa durante la trayectoria de la sandía es la fuerza peso. La fuerza peso es una de las conservativas. Entonces no hay fuerzas no conservativas actuando durante el desplazamiento de la sandía. Por lo tanto, este término del teorema va a ser 0. No hay trabajo de las fuerzas no conservativas porque no hay fuerzas no conservativas. Acordate que el problema me decía que la resistencia del aire es despreciable, que podría ser la única fuerza que habría actuado en esta trayectoria. Pero me dicen que es despreciable, entonces no la considero. Por lo tanto, escribo que la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. ¿Cómo definíamos la energía mecánica? Como la suma de la cinética más las potenciales. Las potenciales que eran gravitatoria y elástica. En este problema no hay energía potencial elástica, no hay ningún material elástico, no hay ningún resorte. Entonces, la energía mecánica se reduce a la suma de la cinética más la potencial gravitatoria. Y eso es lo que he escrito acá. La energía cinética inicial más la potencial gravitatoria inicial tiene que ser igual a la cinética final más la potencial gravitatoria final. Bien, pero ¿qué pasa? Cinética inicial la sandía no tiene, porque la cinética depende de la velocidad. ¿Y cuál era la velocidad inicial de la sandía? 0. Entonces no hay energía cinética inicial. Y pasa lo mismo con la gravitatoria final, porque la gravitatoria depende de la altura. Y en el punto final la sandía no tiene altura, por lo tanto no tiene energía potencial gravitatoria. Muy bien, entonces ¿qué me ha quedado? Que toda la energía gravitatoria inicial se convierte en energía cinética final. Eso es lo que dice esta ecuación. Es la conversión de la energía de una forma a otra forma. Se convierte de energía potencial gravitatoria a energía cinética. Bien. Entonces ahora no queda más que sacar las cuentitas. La energía potencial gravitatoria se calculaba como la masa por la gravedad por la altura inicial. Eso es igual a la cinética final. La masa por la gravedad por la altura inicial es una cuenta que ya sacamos en la diapositiva anterior, aquí. Y eso es lo que nos dio 1176 joules. Entonces yo simplemente lo puse acá y ahí obtuve el valor de la energía cinética final. Bien. ¿Qué más me piden? Que también calcule la velocidad final de la sandía. Entonces, fíjate, de esta expresión que tengo acá,
de la masa por la gravedad por la altura inicial igual a la energía cinética final, yo voy a despejar la velocidad final. Entonces lo volví a escribir acá. Masa por gravedad por altura inicial igual a la cinética final será 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado. ¿Qué pasa con las masas? Se cancelan. Fíjate acá qué importante que es trabajar con el nombre de las variables hasta último momento. Yo no reemplazo, nunca reemplazo por los valores numéricos de las variables al principio del planteo. Esa no es una forma correcta de resolver problemas. Vos tenés que ir trabajando con los valores de las variables hasta el final. Y acá, por ejemplo, te puedo mostrar una ventaja de eso. ¿Está bien? Si yo hubiera ya reemplazado por los numeritos, no podría estar cancelando en este momento la masa con la masa, ¿sí? Que está de un lado y del otro de la ecuación. Entonces de acá despejo y ¿qué obtengo? Bueno, el 2 que está dividiendo pasa para el otro lado multiplicando, este cuadrado que está de este lado pasa para el otro lado como raíz y fíjate a qué llegué. A que la velocidad final es la raíz cuadrada de 2g por la altura. Esta ecuación vos la viste en cinemática. Te invito a que refresques tu conocimiento, a que vayas para atrás en tus apuntes o en el libro y te fijes cómo se calculaba la velocidad de caída de un objeto en tiro vertical y vas a encontrar que es esta misma ecuación que acabamos de encontrar nosotros. Y ahora has encontrado la forma de deducirla, ¿está bien? Se deduce esa ecuación a través del teorema de conservación de la energía mecánica. Muy bien. Lo próximo que resta es simplemente sacar la cuentita y me da que la velocidad final es 22 metros por segundo. Bien, el último inciso dice, ¿cuáles de las respuestas de los incisos A y B serían diferentes si hubiera resistencia del aire considerable? Bien, entonces me dicen ahora que si hubiera fuerza de fricción con el aire, ¿sí? ¿Cuáles de las respuestas de lo que calculé en el punto A y en el punto B cambiarían? Vayamos a recordar lo que habíamos calculado entonces en el punto A. En el punto A me preguntaba el trabajo de la fuerza gravitatoria, el trabajo de la fuerza peso. ¿De qué depende el trabajo de la fuerza peso? Bueno, depende de la fuerza peso, que es la masa por la gravedad, y del desplazamiento. O depende de la energía potencial gravitatoria, que depende de la masa, de la gravedad y de las alturas. Entonces no depende de que si hay otra fuerza aplicada o no hay otra fuerza aplicada. El trabajo de la fuerza gravitatoria depende de la fuerza gravitatoria y del desplazamiento del objeto, de nada más. Entonces, si no hay dependencia con otras fuerzas, no afecta al trabajo de la fuerza gravitatoria que existiera o no existiera fuerza de fricción con el aire. Veamos en el ítem B. El ítem B me decía que calculara la energía cinética final de la sandía. Para eso yo planteé el teorema general del trabajo y la energía. Que está acá. Y acá esto que dice, la energía mecánica inicial más el trabajo de otras fuerzas es igual a la energía mecánica final. Yo dije que no había trabajo de otras fuerzas porque no había otra fuerza aplicada. Pero si ahora me dijeran que sí hay fricción, entonces esa fricción va a ser una fuerza hacia arriba, el desplazamiento es hacia abajo y entonces la fricción va a estar haciendo trabajo no conservativo sobre el sistema. Por lo tanto, este término, que yo lo hice 0, no va a ser 0. Entonces este resultado sí va a cambiar si hay fuerza de roce con el aire. ¿Cómo va a cambiar? ¿Qué te imaginas? La energía cinética final, si hay rozamiento con el aire, ¿será mayor o será menor que la que calculamos? Menor. ¿Por qué menor? Porque si hay roce con el aire, ese trabajo que hace la fricción es negativo, como te acabo de decir, entonces le quita energía al sistema. Parte de la energía mecánica inicial, que era toda potencial gravitatoria, se gasta en el roce con el aire y parte se convierte en energía cinética. Si no hay roce con el aire, toda la energía
mecánica inicial, que era gravitatoria, se va a convertir en cinética. Entonces, cuando mayor cinética va a haber, va a ser cuando no haya roce con el aire. Mientras más grande sea el roce con el aire, menor energía cinética final va a tener el cuerpo, porque está perdiendo energía por ese trabajo negativo que hace la fuerza de fricción con el aire sobre él durante el desplazamiento. Y esto es todo lo que podemos decir con respecto del problema 10.